Pensar en inglés es algo que escuchamos mucho de maestros, de amigos y nos dicen es que para aprender inglés debes dejar de pensar en español y empezar a pensar en inglés. En primera instancia esto suena lógico, pero cuando lo analizamos es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Porque no nos dicen cómo hacerlo, cómo empezar, cómo dejar de pensar en el idioma que hemos hablado toda la vida, el cual es el español, y cómo empezar a pensar en un idioma que apenas estamos aprendiendo. Así que el día de hoy, en esta clase, voy a darte algunas pautas para que tú empieces a comprender qué significa, qué representa y sobre todo cómo comenzar el proceso de pensar en inglés. Estaremos de acuerdo en una cosa. Pensar en inglés es un proceso complejo y neuropsicológico. Esto quiere decir que implica estructuras cerebrales en conjunto con el comportamiento humano y por lo tanto no cualquiera puede explicarlas, pero sí cualquiera te puede decir piensa en inglés. Y a pesar de que es un proceso muy complejo y no te lo puedo explicar en una clase porque lleva mucho tiempo de estudio y de educación en el tema, sí te puedo empezar a decir qué entiendo yo por pensar en inglés y cómo lo puedes empezar a implementar tú. Pensar en inglés para mí como psicólogo educativo no es una serie de cosas que debes empezar a hacer, sino una serie de cosas que debemos dejar de hacer. Y aquí tengo unos ejemplos que en primera instancia podrán parecer graciosos, pero te pido que pongas atención y tengas la mente abierta para comprender qué es lo que quiero decir. Aquí tengo el primer ejemplo. Cuando a alguien le dicen gracias en español, generalmente debemos contestar de nada. Entonces, en primera instancia uno podría pensar que si de se dice of y nada se dice nothing, entonces de nada se debería decir of nothing. Puede sonar un poco gracioso, un poco obvio porque es una frase muy común, pero este es el proceso que mucha gente lleva y al final te voy a dar un ejemplo de un comentario que me dejaron ayer en un video que subí. Entonces, lo primero que debemos empezar a hacer para dejar de pensar en español y comenzar a pensar en inglés es que el inglés no es un espejo del español. O sea, no es como que alguien en la antigüedad dijo, ok, esto es el español, vamos a crear el inglés, pónganse a traducir cada palabra. No. Cada idioma, cada lengua tuvo un proceso de creación, de maduración y de evolución, no solamente lingüística, sino cultural. Entonces tenemos que la frase de nada es más bien you're welcome, y a la inversa, uno podría pensar, you're welcome es eres bienvenido, pero no, esta es la frase que se dice en lugar de nada, si comparamos con el español. Otro ejemplo puede ser el de salud. Cuando alguien estornuda, nosotros decimos salud, o cuando queremos hacer un brindis también decimos salud. Y esto no significa que vayamos a decir health cuando pasen estas dos cosas, que sería una traducción de salud. Entonces debemos dejar de pensar que lo que se dice en español se dice así en inglés y comprender que tenemos distintas frases y distintas costumbres. En este caso, bless you es el equivalente de salud en inglés, que no se traduce o significa salud, es simplemente la manera en la que uno reacciona cuando alguien estornuda. O también cheers cuando queremos hacer un brindis, que no es que cheers se traduzca como salud. Cheers es la palabra que se usa en la costumbre de los países de habla inglesa para referirnos a salud, no es la traducción. Ahora, ayer yo publiqué un video en el que yo le preguntaba a una persona en la calle, ¿cuál es tu película favorita? Yo dije, what is your favorite movie? Esta persona me dice, no es what, porque what se traduce como qué, es which, porque which se traduce como cuál. Y el error que cometió esta persona es pensar que las palabras van directo del español al inglés sin tomar en cuenta la costumbre. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ¿cómo te llamas? Una persona podría pensar, ¿cómo se dice how? Entonces, ¿cómo te llamas? Es how is your name, lo cual es incorrecto, justo como estas. Y lo correcto sería decir what's your name. No es que what se traduzca como, sino que es la manera en la que se expresa uno en inglés. Es algo muy sencillo lo que te quise enseñar hoy,
pero es la primera pauta, es el primer comportamiento que debes tener para poder empezar a dejar de pensar en español cuando lo desees y comenzar a pensar en inglés. Espero que te haya servido, algunos ejemplos bastante obvios, pero que te van a meter la semillita de decir, ah, sí es cierto, el inglés y el español no son un reflejo perfecto. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.